Traje un gráfico para que te quejes, A ver. pero quiero empezar a mostrarte cómo funciona el mercado o cuáles son las colocaciones del mercado local. Y ahí hay obligaciones negociables atadas al dólar que fueron la vedette de las colocaciones en lo que va de 2020. Avancemos todo suyo. Vamos a ir, el dique de las reservas. Un Así poco es. ese es la interpretación que hacemos de qué es lo que de alguna manera explica de forma resumida habla de todas las medidas que tomó el gobierno. Esto que te traigo acá es el valor del viernes de todos los tipos de cambio, el primer día de, podemos decir, de impacto en los mercados, entre comillas, que sabemos que el dólar es una forma de medir de las medidas anunciadas el jueves. El mayorista llegó 76,95, fue una devaluación de casi, en realidad una suba de casi un 1%. El Banco Central abandonó el ritmo de devaluaciones diarias que tenían, que era muy estable, y lo que quiere hacer es decir, vamos a llegar a 81,40, que es el dólar fijado en el presupuesto 2021 para este año, pero no va a ser de la manera en la que ustedes pensaban que iba a ser hasta ahora, que es el ritmo que venimos trayendo. Ahora, ¿es habitual la mención al tipo de cambio, a la devaluación en los comunicados del Central? Yo no lo sigo, por eso te pregunto. devaluación, la palabra devaluación no. Sí hubo la palabra devaluación en el comunicado. ¿Por Sí. eso es habitual? No es habitual. ¿Qué es lo que dijo entonces el Banco Central? Mañana, es decir, el viernes, que fue lo que terminó pasando, vamos a convalidar un tipo de cambio 76,95, que fue lo que terminó sucediendo. El oficial terminó 81, el dólar ahorro con las ganancias más el impuesto país y demás termina en 136, el contado con liquidación 145,75, el MEP lo bajan en los últimos 15 minutos de la rueda porque intervino, no se sabe si el Banco Central o la ANSES, que son los que principalmente tienen los ¿No títulos. puede ser otro banco público ahí? ¿Banco Provincia, Banco Nación? No. Te diría que los grandes tenedores son la- ANSES y y el el Fondo, banco. exacto, Ok. y el Banco Central. A mí desde el Banco Central me dijeron no intervino el Banco Central. De todas formas, digo, en el bono en particular en el que se opera, ¿no? El AL30, que es el de los bonos reestructurados. Y el Blue terminó en 150, con lo cual tenés una brecha con los financieros de 79% y una brecha con el paralelo de 95%. Correcto. Es decir, esto empeoró el viernes. Así es. ¿Sí? ¿Qué pasa con las modificaciones al dólar soja? ¿Viste que eso que me preguntabas la otra vez que lo hablábamos? Si tomás el tipo de cambio del jueves, no del viernes, quedaba en el dólar mayorista menos el 36%, 51,02. ¿Qué pasó si le bajamos 3 puntos porcentuales? El dólar queda en 53,87, con lo cual tenés una mejora de 2,85. Acá tenés que tener en cuenta que este cálculo está hecho sin el valor del dólar del viernes, que además subió un poquito, entonces les mejora un poco. Y la brecha con el dólar MEP, o sea, con el dólar bolsa de acá, es 61%. Te voy a preguntar algo que es una recontraobviedad. Sí. Pero esta mejora es muy marginal. Sí, digo, no luce una mejora enorme, ¿no? Esto el gobierno, obviamente, antes de hacerlo, se dio cuenta de que era una mejora marginal. No es que nosotros somos más vivos que el resto y lo estamos por viendo. supuesto. ¿Qué piensa el gobierno de cuál es el estímulo para liquidar de estos sectores si la mejora es marginal y no hay una intención, por lo que yo sé, de obligar a liquidar a estos sectores? Es una buena pregunta. Te digo la verdad, no tengo la respuesta. Yo. Bueno, me genera cierta preocupación. No tengo la respuesta. Lo que además te voy a generar otra preocupación extra, que es que el asunto... Sí, no, lindo por un domingo a la noche. El asunto acá es cuál es la expectativa respecto de la evolución del valor de la soja, porque acá no te olvides que es un commodity, entonces no está solamente la expectativa de devaluación, digamos, de cuánto va a estar el tipo de cambio para de alguna manera jugar con la liquidación respecto de eso, sino también cuál es el valor de la soja a nivel internacional. Está con una tendencia alcista. Viene subiendo, pero además hay proyecciones de que la sequía en Estados Unidos también siga subiendo el valor de la soja, con lo cual desalienta la liquidación ahora. Ahora, ¿qué es lo que alentaría la liquidación hoy en octubre? Que los 3 puntos porcentuales rigen para octubre. A medida que vas tardando más, te van restando un punto porcentual en este beneficio. Bien. Bueno, ahí hay cosas a tener en cuenta. Vamos a la siguiente placa y esto tiene que ver con las reservas, que venimos viendo que
a todo esto, toda esta serie de medidas terminaron en que las reservas están por debajo están en torno de los 6.000 millones de dólares, 6.881 millones de dólares. El viernes, el Banco Central tuvo que vender 150 millones de dólares de reservas el día en el que estábamos viendo qué era lo que estaba pasando a nivel general. Bueno, tuvo que vender 150 millones de reservas extra. Con lo cual, la situación de las reservas sostenidamente es complicada. Aún con el dique al dólar ahorro, eso lo vuelve complicado. Veremos en la semana cómo se desenvuelve todo el resto de las medidas, a ver si dándole un poco más de tiempo se acomoda algo. Obviamente esto va a formar parte de la agenda de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que llegan el martes y se van a quedar entre 4 y 5 días. Y por último, este es el gráfico inentendible del que quiero que te quejes cuando lo veamos, es qué pasa con el mercado de capitales local. Para. Yo quiero aclarar algo. A mí me encanta el gráfico. Lo que no puedo entender es por qué los colores son iguales. Para mí es un misterio insondable de la democracia. ¿No? ¿Por qué se pone amarillo, azul, rojo, verde, celeste? No, acá pasó algo, pero bueno, no importa. No, está bien. ¿Cómo no lo voy a odiar? Acá esto es un gráfico de la Comisión Nacional de Valores. ¿Sí? La gente ve barras negras, así que explícalo, te pido por favor. Ahora te lo explico. Esto es la Comisión Nacional de Valores. Esto es, entre agosto y enero, cuáles son los instrumentos y cuáles fueron las colocaciones en el mercado de capitales local. Porque, ¿qué es lo que dice el gobierno? La alternativa a la dolarización es el mercado de capitales local. ¿Cuáles son los instrumentos que hay hoy en el mercado de capitales local? Las obligaciones negociables, que son deudas que emiten las empresas. Hay que decir que este año las obligaciones negociables atadas al dólar fueron uno de los productos que más generó incentivo de distintos inversores a prestar. ¿Por qué? Porque es una especie de cobertura con respecto al dólar. Las obligaciones negociables son todo esto que ves acá, ¿sí? Es la barra más alta, que con respecto a 2019 está mejor. La segunda son los cheques de pago diferidos, que vos sabés que todas las empresas, sobre todo las pymes, usan los cheques de pago diferido y estos se suelen respaldar, avalar con las sociedades de garantía recíproca, las SGR, que son una forma de las empresas para poner dinero y descontar de ganancias y de alguna manera sostener el financiamiento para algunos sectores que necesitan garantías. Bueno, acá tenés cheques de pago diferido. Después tenés fideicomisos financieros, que es una parte muy chiquita, que fue muy grande durante 2011 y 2015, sobre todo. Después tenés hasta 2017 incluso, que es una manera de hacer un producto, las cuotas de las empresas que venden con cuotas de consumo, ¿no? De empresas de consumo masivo que, por ejemplo, venden electrodomésticos en cuotas, cualquier otro producto en cuotas, ¿no? Hay varias empresas que se dedican a eso. ¿Qué es lo que hacen? Se lo venden a un privado que lo hace un producto y esa empresa obtiene el dinero a cambio y ese flujo futuro se vuelve un producto y esos son los fideicomisos financieros. Después tenés una porción muy chiquita de acciones, una porción muy chiquita de fondos comunes de inversión, sobre todo post-2019 achicaron muchísimo porque la decisión de Mauricio Macri de reperfilar la deuda en pesos fue muy complicada, pagares y facturas electrónicas. Esa es toda la opción de colocaciones en el mercado local. Lo más importante ahora es la emisión de deuda a las empresas y tenés también un esfuerzo muy grande por parte del gobierno nacional de hacer un mercado de títulos en pesos. Y ahí es donde va a entrar la colocación del martes de este bono atado al dólar. Está el ministro Culfas.